el tiempo. Recuerden que nada más tenemos 40 minutos por cada sesión, es el límite de Zoom, pero considero que lo vamos a aprovechar al máximo, sobre todo en esta tertulia de estas vísperas del Shabbat, para que vayamos trabajando en algunas configuraciones. De entrada, he visto ya sus investigaciones, les he contestado, he enviado por ahí mensaje de voz. Han hecho un buen trabajo en general. Yo creo que hace falta afinar algunos puntos nada más de estructura, pero considero que va en ese camino, sobre todo de la propia pedagogía, que ahorita vamos a ver algunas generalidades. Y a ver cómo funciona este segunda, se podría decir, encuentro, para ver si hacemos un tercer encuentro. ¿Qué les parece? Sí, profesor, estaría Perfecto. muy bien y Estaría bien. aprovechando buenas noches. Muy buenas noches, Campos. Por ahí veo a la señorita Ana, como siempre, en el mismo lugar, ¿no? Aquí mismo estoy, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, bien jóvenes. Me da gusto que vayan caminando. Sin duda, es un gran esfuerzo. Por ahí veo a Areli Luna, bienvenida. Sin duda es un gran esfuerzo por tratar precisamente estas dos connotaciones. Se podría decir una lucha de contrarios, como decían los griegos, Anaximandro, Anaxímenes, entre el trabajo y el aspecto de la educación. Entonces, considero y valoro mucho ese aspecto de ir trabajando, sobre todo ir generando pensamientos para este tiempo. Muy bien, ya estoy revisando sus foros, la actividad número 4, recuerden que es un análisis. Deduzco que la mayoría puede estar a favor y debe de estar a favor, porque precisamente un docente debe de saber qué terreno se está pisando de entrada, o qué estamos haciendo, ¿no? Todo tipo de actividad que haga un docente, sea de preescolar, cualquier nivel educativo, siempre va a dar tras de sí una corriente pedagógica, sea de cualquier índole, a lo mejor de la educación especial, del aspecto de la propia filosofía en el aula, como comentó Mateo Lindman. Cada una de esas ideas lo vamos a tener aún en tiempo presente. Pues muy bien, ahora actualmente vamos a analizar el tema del concepto del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, no podemos evitar hablar de esas dos categorías, un pasado y un futuro. El presente, sin duda, como comentó este filósofo francés llamado Juan Pablo Sartre, que tiene un libro que se llama El ser y la nada de 1945. El ser y la nada, ¿qué es? El presente se vuelve una nada y se convierte en un pasado. Por lo tanto, vamos a apelar un poco al tiempo y vamos a analizar hoy qué es la educación basada en problemas, que es precisamente las preguntas basadas en una corriente muy interesante llamada filosofía de la educación. La tercera y última sesión que tengamos lo vamos a ubicar para analizar las corrientes pedagógicas del siglo XX, la herencia del siglo XX. ¿Con quiénes? Vamos a analizar un poco el concepto de la educación rusa con Makarenko. Vamos a revisar la connotación suiza con este pensador Jean Piaget, que pues él prácticamente es del ámbito de la epistemología. ¿Qué significa esto? Que traemos ideas previas antes de educarse, antes de educarnos. Precisamente esa connotación de la epistemología, sin duda será un tema interesantísimo que hoy lo vamos a ver con el prusiano Immanuel Kant del siglo XVIII. Muy bien, bienvenidos nuevamente jóvenes a esta tertulia. Y pues me da muchísimo gusto que compartan conmigo esta idea y cualquier circunstancia que tengan, no hay ningún problema que puedan ustedes comentarme, jóvenes. Si hay alguna duda todavía sobre las actividades que deben de entregar. ¿Ok? No, ninguna, profesor. Perfecto. Muy bien, vamos a, como les había comentado, en nuestra actividad del día de hoy vamos a revisar rápidamente porque el tiempo se nos va. Habíamos visto ya que la propia pedagogía viene del griego, de la etimología griega, paidagogos, que significaba en ese entonces esclavo. El señor de la casa, el dueño de la propia casa, que era pater familia, recuerden esto, la palabra matrimonio es una
es una invención del cristianismo católico del siglo XIII de nuestra era. Matrimonio significa oficio de madre. Pues antes del siglo XIII se llamaba pater familia. Toda la educación pedagógica estaba basada en la autoridad del padre. El padre en el mundo griego, el mundo romano, con Séneca, Cicerón, el dialéctico y demás, si el papá tenía dificultades económicas, tenía la autorización por parte del Estado de rentar a sus hijos hasta venderlos. Entonces, prácticamente, eso era la connotación de ese mundo griego. Vean ahora qué está pasando. Hay otro tipo de esclavitud. Vean, por ahí en el foro, en la actividad número 4, viene inclusive por ahí una idea que es precisamente de que la propia educación, como comentó Paulo Freire, ya la pedagogía progresista del siglo XX, es que la educación siempre será un aspecto revolucionario. El que se educa a sí mismo genera un aspecto siempre de revolución social. Por eso a veces a algún estado, algún tipo de sociedad no conviene que los ciudadanos se eduquen a sí mismos. ¿Por qué? Porque van a exigir, se van a dar cuenta de esas mentiras que existe socialmente. Pues muy bien, jóvenes, vamos a ver a un tipo de sociedad que yo honestamente le he llamado el hedonismo. Recuerden que la palabra hedonismo viene del griego edos, que significa placer, es decir, la educación basada en el placer. Sabemos muy bien que las pasiones, no, hay pasiones buenas, por ejemplo, comer unas palomitas, ¿no, Ana? Comer, por ejemplo, una buena comida, un refresco, ¿qué tal las Coca-Colas, no? ¿No? Pero hay otro tipo de pasiones que no ayudan en el aspecto de la propia educación, como son los vicios exacerbados y demás. Pues muy bien, nos vamos a remontar. Yo he escrito sobre esta cultura que se llama la sociedad espartana, los espartanos. Ellos eran griegos, se remonta a la propia ciudad, a los espartanos, que significa ciudad vacía, así se traduce los espartanos a partir del siglo VII antes de Cristo. Era precisamente un tipo de sociedad, recuerden esto, estaba basado en la cooperativa, pero hacia el Estado. ¿Qué pasaba en el mundo espartano? No existía la familia. Recuerden que la familia, dentro de las corrientes pedagógicas, como comentó Fernando Sabater en el libro El valor de educar, es crucial. ¿Por qué? Porque es la primera socialización. El individuo aprende aspectos cívicos de la vida. Recuerden esa educación basado en grupos de trabajo, ¿no? La educación basado o los pilares de la UNESCO, aprender a hacer. Ese aprender a hacer y a convivir con los demás se da en la familia. Pero entonces los espartanos no había como tal familia, el Estado debería de educar a todos, eso es imposible. Por lo tanto, ya a partir del siglo quinto, sexto, antes de Cristo, hasta el siglo IV, hubo para ahí una batalla, se llamó la Guerra del Peloponeso. Peloponeso es una pequeña localidad, es la franja griega que conecta con el mar Egeo. Grecia precisamente fue la cuna de la filosofía con Tales de Mileto, a través del pensamiento laico reflexionar sobre el origen de las cosas. Por lo tanto, hubo esa batalla entre los espartanos y los griegos atenienses y ganan los espartanos. Pero a través de esto nos vamos a dar cuenta cómo era el aspecto pedagógico del mundo griego. Recuerden esto, la educación es más antigua que la pedagogía. La pedagogía, ¿dónde surgió? En Grecia, ¿no? Cuando se piensa cómo se debe de educar, cómo se debe de organizar el propósito del aprendizaje, eso es pedagogía. Ya más adelante vamos a ver en la tercera sesión, o a la que nos dé tiempo en esta, vamos a ver cómo a partir ya de Franklin Bubit con el propio Rad Tyler, que fueron los creadores del currículo escolar del siglo XX, ¿no? La evaluación, curiosamente, otras herramientas de corrientes pedagógicas, la evaluación tuvo sus inicios en las fábricas. De ahí lo tomó Rad Tyler en 1933. ¿Evalúas para qué? Como un indicador, pero ¿para qué? Bueno, en México se ha utilizado mal. Tiempo, por ejemplo, de el propio Enrique Peña Nieto, con el tiempo de 1883, se utilizó la evaluación para castigar a los docentes. Por lo tanto, nosotros, ustedes que son estudiantes y también expertos en educación, se darán cuenta que la evaluación es una corriente más de la pedagogía.
que debe de ayudar, ¿para qué? Para decirnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, ¿no? Eso es importante. A veces no sabemos qué hacer, pero al menos un docente debe de saber qué cosas no debe de hacer en el aula. Muy bien, entonces los espartanos empezaron a desarrollar ese tipo de aprendizaje. Ojo, los espartanos no existía familia, pero había algo más. Vamos a ver qué existía en este mundo espartano. Muy bien. Bien, le he llamado así. Existe un libro que se lo recomiendo ampliamente. Creo que por ahí ya se los había dicho. Es de un pedagogo español llamado Buenaventura Delgado. La editorial es Ariel. Se llama el libro Historia de la Infancia. Es un libro fantástico. Va narrando cómo era la parte de los niños. Yo inclusive, como les he dicho, escribí un artículo sobre el mundo espartano. Y es escandaloso, porque hasta ahora vemos, recuerden esto, el propósito de la pedagogía, el propósito de toda corriente pedagógica se basa en primera instancia en la niñez, en los niños. No se les olvide, la pedagogía surgió ¿para qué? Para describir quién es el niño. Recuerden que antes del siglo XVIII se consideraba a los pueril. Recuerden que la palabra pueril viene del latín que significa niño. Se consideraba un adulto pequeño, no niño. Se consideraba la infancia como un accidente que debería de ser corregido. Por eso existían abusos de niños. Un pedagogo, ¿qué hace? Sabe muy bien que el niño piensa distinto a un adulto, por supuesto que sí. ¿Piensa distinto a un joven? Claro que sí. Por eso, y recuerden esto, las escuelas antes del siglo XVIII había niños y adultos. A los niños terminaban pegándole, porque si es que no entiendes como un adulto, pues claro que no va a entender porque es un niño, ¿no? Entonces, eso es importante que no se les olvide, jóvenes ilustres de esta materia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba en el mundo espartano? Junto con este rey famoso, Leónidas, y a través de toda esta hegemonía espartana, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, un niño cuando nacía, ¿qué se le hacía? Era bañado en vino. Los niños eran bañados en vino, ¿para qué? Supuestamente para la resistencia. Los niños que tenían algún problema, fíjense, ahí también surge otra dificultad que ya de Crowley en el siglo XX nos da una pista. Los niños con discapacidad, la educación especial, se dan cuenta, un niño cuando nacía con una discapacidad cognitiva, vemos también sin fin de trastornos educativos, que por ahí vi sus tareas del preproyecto, problemas de aprendizaje. Cuando salía un niño así en el mundo espartano, ¿qué se le hacía? Era abandonado a su suerte en un bosque. Entonces, ¿qué pasaba con el niño? Definitivamente perdía la vida por tener una deformidad, X cosa. Y el niño que supuestamente estaba bien, ¿qué pasaba con ese niño? Era separado de su familia, como les había comentado, y andaba vagando dentro del cuartel militar hasta los 12 años, debería de estar desnudo y descalzo. Entonces, ¿qué pasaba con la infancia? Totalmente perdida la infancia en el mundo espartano. Dígame ahora ustedes si la infancia no está perdida con estas migraciones que vemos en cada país. Hay mucha migración y como ustedes son expertos en educación, la pregunta es, ¿quién va a educar a esos niños? ¿Quién va a educar a esos jóvenes? ¿Qué tipo de corriente pedagógica debemos de utilizar, por Dios? Sin duda es un tema difícil. Los niños crecían hasta los 12 años. Entonces, ¿qué fuentes tenemos sobre el mundo espartano? Recuerden esto, dentro de la filosofía enfocada en la educación se les llama doxógrafo. La palabra doxógrafos significa autores que han dado su opinión sobre algunos temas. Doxógrafos. ¿Quiénes son los doxógrafos? Está Plutarco con Vidas Paralelas. Aristóteles habla en la política de algunos puntos de la vida espartana. Platón también hace algunas críticas. Herodoto, que fue un historiador, también narra algunos puntos. Por lo tanto, no existía infancia en el mundo espartano. ¿Por qué? Porque se desconocía quién era el niño. Ahora se conoce quién es el niño. El niño no es un adulto.
El niño no es un joven, el niño es precisamente en formación. Eso es importante y debemos de defender. La corriente pedagógica no solamente nos dice cómo educar a través de una planeación, nos debe de dar pautas. ¿Para qué? Para saber educar a través de la comprensión y a través del juego. Eso era precisamente el concepto de el triste niño espartano. Sin duda, algo triste. Ellos pasaban su mayor tiempo en los cuarteles. Había cierta condición de homosexualidad. Recuerden que en el mundo espartano, aunque fue una invención muy del propio Wells, un escritor inglés de la Universidad de Oxford, él fue el que inventó la homosexualidad en el mundo griego. Recuerden que la homosexualidad en el mundo griego era mal visto, pero curiosamente en los cuarteles militares de los espartanos se daba la homosexualidad, era como un término obligatorio, aunque tú no quisieras, ¿no? Entonces, era difícil. Si usted le echa un vistazo a la Ilíada de Homero, verán la relación que tenía Patroclo con el propio Aquiles y demás, sin fin de circunstancias. No quiero ahondar un poco más. Muy bien. Recuerden también que el aspecto de la educación se traduce como paideia. La palabra paideia significa en griego educación. De hecho, hay un libro que se lo recomiendo ampliamente de la editorial Fondo de Cultura Económica que se llama Paideia, los ideales de la cultura griega, de un profesor de Harvard llamado Warner Jagger. Si alguien lo quiere ahondar, les va a encantar, porque recuerden esto, todo tiempo tiene un origen, y el origen de las corrientes pedagógicas viene desde el mundo griego, por eso lo estamos viendo aquí, por eso lo estamos viendo. Muy bien, eso era el triste niño espartano, sin duda un término difícil, pero bueno, yo creo que nos deja mucha reflexión y precisamente una de las máximas de estos tipos ciudadanos educados para la guerra era precisamente eso. Si regresas, qué bueno, pero si no regresas, mejor, ¿no? Porque moriste por tu patria, etcétera. Vean este tipo de connotación. En la tercera sesión vamos a ver el mundo mexica, el mundo de la cultura mexicana a partir del siglo XIII de nuestra era con el Calmedia y el Tepozcali. Recuerden esto que eran escuelas mexicas, donde precisamente a los niños se le educaba desde el nacimiento para estar en la guerra, en el campo. Las mujeres tenían que estar en el hogar. Vean también ese tipo de cierto machismo histórico. Yo siempre he dicho que el verdadero feminismo se da a través de las letras, a través de la escritura, a través de la pluma, no anda destruyendo ciudades. Eso no es feminismo, eso es política, ¿no? Pero bueno, eso es la tentativa. Eso es lo que pasó con el mundo espartano. Yo dejo el criterio de cada uno si tiene alguna pregunta, algún comentario, jóvenes ilustres, sobre este punto. Juan Antonio, ¿tienes algún comentario por ahí, jóvenes ilustres? No, por mi parte no, profesor. Ok. No, profe. Son alumnos muy serios, impresionante. Buenas noches, profesor. Yo sí tengo Bueno, una duda respecto al trabajo de la semana 4 del foro de debate. sí, ¿La aportación va a ser en formato APA o va a ser en comentario? sí, miren, como les comenté, jóvenes ilustre, voy a hacer un poco de reminiscencia platónica. Recuerden que les comenté que, eh, excepto en el foro no lleva ni portada, ni introducción, ni APA, nada más hacer algunos comentarios de algunos autores si lo necesita. Pero en el foro, la naturaleza del foro es un poco simplista, no significa que no entreguen un argumento sólido, pero no, ilustre Monse. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, es un gusto, es un gusto. Profe, ¿me podría repetir el título del libro que nos brindó, por favor, que nos proporcionó, que nos dijo que me lo recomendaba? El Ah, de los ideales, ¿de qué? sí, claro, es un pedazo de libro, de hecho es un libro de 1000 páginas, fantástico libro, impresionante. Yo creo que
Eso lo tiene prácticamente para todo el año de estudio. Se llama Paideia, Paideia, dos puntos, los ideales de la cultura griega, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias. Es un gusto, jóvenes, los exhorto para que sean, bueno, todos son de educación, deduzco, ¿no? Son de la carrera de educación. Sea en cualquier periferia que van a estar, en cualquier país, deben de conocer muy bien de dónde proviene el concepto de la hebra de la propia educación, ¿no? Eso es importante, no se les olvide, jóvenes, porque si un docente no sabe dónde está parado, dónde está moviéndose en el aspecto pedagógico, puede generar mucha confusión a sí mismo. Recuerden esto, jóvenes ilustres. ¿Vamos bien por acá, ilustre Luna? Sí, todo bien. Ok, te veo muy reflexiva, como si fueras Aristóteles en su universidad liceo. Vamos para allá, joven, vamos para allá. Muy bien, prosigo. Sale pues. Bien, vamos rápidamente ya para... A ver, creo que aquí alguien, espéreme. Ah, no, pensé que alguien había levantado la mano. Ok, bien. Ya dejando el mundo espartano, vamos a ir otro fenómeno interesante, que aquí surge el concepto de la retórica. Recuerden que la retórica es el arte de hablar en público. Un docente inclusive debe tener buena retórica para poder expresar correctamente qué es lo que quiere hacer. Vean, no es fácil hablar en público, ustedes lo han visto. Ahora que se regrese después de confinamiento, se darán cuenta que, bueno, el público de los niños es un poco más tranquilo, pero ¿qué tal el mundo andragógico de los adultos? Es distinto este aspecto. Por lo tanto, vamos a ver un grupo que surge en el siglo V, llamado los sofistas. ¿Quiénes eran? Estaba Protágoras, estaba Gorgias, estaba Hipias. Estos sofistas eran los más ilustres. Por ejemplo, ¿qué hacían los sofistas? Recuerden que cuando termina la guerra del Peloponeso, en Grecia surgió una moda llamada la política. Todo joven quería estudiar política. Todo joven quería estar en un senado, quería estar en el ágora, como se dice en griego, la plaza pública, para poder debatir a través de la palabra aspectos generales sobre la vida. Por ejemplo, qué es la parte jurídica, qué es el aspecto de la convivencia, etcétera. Entonces los sofistas, ojo, por vez primera, eran docentes ambulantes que iban a cada una de las comunidades, iban enseñando el arte de hablar en público, el arte de defenderse, el arte de generar completamente argumentos a favor tuyo. Pero los sofistas tenían algo en contra. ¿Qué era esto? Que no enseñaban el arte de la aletheia. Aletheia es una palabra griega. Aletheia significa en griego verdad. Recuerden que la verdad es la ecuación de la mente con la realidad. Por ejemplo, esta pared que está detrás mío, no puedo ser tan escéptico en decir, no, no existe, voy y me rompo la cabeza, ¿no? Es una verdad totalmente verdadera, ¿no? Totalmente verdadera. Ahorita lo vamos a ver en la epistemología. Recuerden que el objeto, ese es un punto pedagógico, no se les olvide. El objeto en sí posee aprendizaje. Oh, ¿cómo cree, profesor? Sí, cuando un educador va a dar clases en el aula, no solamente apela a su conocimiento, sino debe de apelar a los instrumentos que tenga en el aula. ¿Qué son? ¿Qué tipo de instrumentos? Pizarrones, tecnología, si es posible juguetes, sin fin. Ese tipo de objeto también contiene aprendizaje. Imagínense nada más si no tengo herramientas pedagógicas, va a ser muy difícil que yo pueda generar un aprendizaje. Por lo tanto, los sofistas no enseñaban la aletheia, sino enseñaban un tipo de aprendizaje enfocado en el interés personal, y eso no es correcto. ¿Qué razón? Porque el aprendizaje es un interés colectivo, es un interés que busca la aletheia, es un concepto de veritas, como se dice en latín. Por lo tanto, y los sofistas hacían algo también
algo extraño que en ese tiempo no se hacía. ¿Qué era? Cobraba por enseñar. Yo creo que todos los docentes de ahora somos sofistas, ¿no lo creen? Cobramos por enseñar, por Dios, profesor, somos sofistas. Por supuesto que somos sofistas, ¿no? Entonces, eso lo que ocasionó los sofistas, Protágoras con el relativismo, el hombre es la medida de todas las cosas. Ese relativismo cultural pues no es aceptado porque tenemos verdades totalmente colectivas y absolutas, como decir que la persona tiene dignidad por sí mismo, no por lo que tiene, ¿no? La persona vale por lo que es, no es por lo que tenga. Ah, es que tengo el iPhone 12, profesor. Ah, ya valgo, no, espérame, ya valías tú antes de comprar el iPhone, ¿no? Entonces, eso es importante no perder de vista con el concepto de los sofistas que se traduce en griego como sabios. Eran personas que sabían, eran docentes que sabían, pero buscaban un conocimiento interesado en el factor monetario y manipular a los demás. Ahí queda esa reflexión para dentro del concepto de las corrientes pedagógicas. Vamos ya con la siguiente, ya para también, porque el tiempo se va y está duro esto. Ya casi nos vamos a ir a un receso. Bien. Bien, aquí surge otro pensador en ese entonces que se manifiesta en contra de los sofistas y en contra precisamente de este tipo de artimaña para manipular a la gente y sacar dinero. Yo creo que los políticos aquí en corto creo que son un poco sofistas, ¿no lo creen? Manipulan a través del lenguaje y hacen otras cosas de lo que habían dicho, pero esto queda entre nosotros, joven, no hay que decir nada. Bien, Sócrates, como ustedes saben, tuvo hijos, se casó con Jantipa, era su esposa, fue su esposa, él era político, estuvo en batalla, era prácticamente fue soldado, su padre fue escultor, su madre fue partera, de ahí toma el concepto de la mayéutica, que va a ser crucial dentro de la corriente pedagógica del siglo XXI. Ahorita les voy a decir por qué razón. Sócrates pues empieza su reflexión, conoce a los Demócrito, inclusive fue un presocrático que conocía a Sócrates cuando era joven. Sócrates toma la filosofía de Tales de Mileto, de Empédocles, de Anaximandro, de todos los clásicos de antes que él, y lo lleva a cabo a través de la reflexión. Entonces Sócrates describe su vida como una persona austera. Sócrates fue muy pobre. Conoce a un joven llamado Platón cuando él tenía 20 años. Platón tenía 20 años cuando conoce a Sócrates y se convierte en su discípulo Platón. Sócrates, por sus ideales, se opone al régimen de los 30 tiranos y es condenado a muerte por 3 causas. 1, supuestamente por corromper a los jóvenes. 2, por enseñar a falsos dioses. 3, por cobrar por sus enseñanzas, pero nunca cobró nada Sócrates. Fue condenado a muerte, toma la cicuta en el 399 y muere antes de Cristo. Termina la vida de uno de los más grandes filósofos de la historia. Pero algunos dicen, entre los filósofos, que Sócrates en realidad fue un invento de Platón. Puede ser, pero es muy peligroso mencionarlo. ¿Por qué razón? Porque Sócrates no escribió nada. Existen doxógrafos. ¿Quiénes son? Xenofonte, con su libro Memorias de Sócrates. Está Aristóteles, cuando habla también del propio Sócrates. Sin duda, Platón, que tiene 36 diálogos, que ahorita lo vamos a revisar, pone en esos diálogos a su maestro como el principal protagonista de sus ideas. Entonces, ese es el gran problema. ¿Quién fue su maestro? Si el que dijo o su discípulo, es un embrollo terrible. Pero Sócrates nos deja algo interesante, jóvenes ilustres. Nos deja una herramienta fundamental para este tiempo. ¿Y cuál es? La educación basado en preguntas. Vean, eso entra dentro de la categoría de filosofía de la educación. ¿Qué hace la educación basada en preguntas? ¿Cómo se puede hacer? Se puede reunir uno en grupo, está en un salón de clases, divides tu grupo en 10 integrantes o 5 integrantes, lo divides, haces una actividad dinámica y le dices a ellos, a ver, jóvenes, les traigo 3 preguntas.
Recuerden esto, la educación basada en preguntas. Divides tu grupo en 5 individuos y dice, les traigo 3 preguntas, jóvenes. Esas 3 preguntas, ¿de dónde salen? De tu tema de clases. Si estás dando, por ejemplo, civismo, español, matemáticas, etcétera, 3 preguntas, digan. Esta pregunta se los voy a dar a cada grupo y quiero que vayan todos juntos, dialogando y lleguen a una síntesis. Y luego lo vamos a compartir entre todos. Para eso sirve la educación basada en preguntas. Sócrates hacía eso. ¿Qué hacía? Se iba a la plaza pública y empezaba a dialogar con las personas, haciéndole preguntas. ¿Qué opinas sobre el amor? ¿Qué opinas sobre la justicia? ¿Qué opinas sobre el concepto del valor? De hecho, entrevistó por ahí a un guardia, a un soldado que se creía el más valiente de todos, típico, ¿no? Y le pregunta, ¿tú eres valiente? Sí. ¿Y qué es la valentía? Le pregunta Sócrates. Pues la valentía es luchar, no tener miedo, pero le pregunta Sócrates, ¿pero acaso la valentía no te puede ocasionar la muerte? En efecto, ustedes saben que exceso de valentía te puede ocasionar la muerte, ¿sí o no, jóvenes? Claro que sí, por Dios. Hace falta un poco de phronesis, como se dice en griego, prudencia, por Dios. Hay 2 extremos aquí. Ahorita lo vamos a ver en Aristóteles. El exceso y el defecto, ¿no? Tener exceso de valentía también es malo, es como el amor, ¿no, Ana? El exceso de amor también es malo. Un punto medio, un punto medio. Entonces, Sócrates marca la pauta del concepto de la pedagogía del siglo XXI en esos pilares que, como dijo Robert Schwartz, lo vamos a revisar en la tercera sesión. Robert Schwartz es un filósofo de Harvard. De hecho, les envié el libro ya. El libro se llama Pensar para Aprender. Ese es un libro que ya se los compartí, donde él utiliza el método socrático. Si alguien le dice, oye, profesora, quiero aprender con base al método socrático. Quiere aprender con base a preguntas. Interesantísimo. Ahí está, jóvenes, el concepto de Sócrates. Pero recuerden esto, la mayéutica para Sócrates, ¿qué significa? El arte de parir. A través de esas preguntas, el que va escuchando, el estudiante, el docente, le hace preguntas al alumno. ¿Y se acuerdan qué significaba alumno? ¿Se acuerdan? Les hice esa etimología. ¿Qué significa alumno, jóvenes? ¿Se acuerdan que les dije en la primera sesión? O ya se les pasó esa memoria, ¿no? Hagan un poco de reminiscencia. ¿Qué significaba alumno? ¿Se acuerdan? No, a mí ya se me olvidó. El que me lo diga, le doy un punto extra, sin duda, y aquí mismo lo anoto. ¿El que recibe? ¿No? Más o menos, pero no, es una palabra concreta, es una palabra concreta. ¿Se acuerdan que había? Venía del latín que era comer, profesor. Excelente. ¿Quién eres? Susana. 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 Se me hace que lo buscó en internet, se me hace. No, mira, aquí tengo mis apuntes. Aquí tengo mis apuntes. Aquí tus amigas te están ayudando como si fueran sofistas, Susana. Sí, oiga, no creen en mí. Aquí están. Sí, no, es broma. Yo confío en la sabiduría de mi compañera. Pues mire, déjenme decirle que en la Wikipedia como tal no viene la descripción, eso lo saben, pues, bueno, se saben los libros, ¿no? Recuerden que a veces la traducción, Susana, de alumnos, les había comentado que la A en griego es privativa, significa no, por eso se traduce, por ejemplo, hay topos, hay significa no, topos lugar, de ahí viene la palabra utopía, cuando escuchan la palabra utopía, significa un lugar que no existe. Por ejemplo, te amo utópicamente, es que me ama, pero no me ama, ¿no? Eso es precisamente, pero hablando de alumnos, no es privativa en latín, significa comer. Tienes toda la razón, Susana. Por lo tanto, la mayéutica, ¿qué hace? Hace que el estudiante vaya comiendo a través de las preguntas. Y luego, para Sócrates, ¿qué debe de hacer? Parir las ideas. Mayéutica significa parir. ¿Se acuerdan que su mamá de Sócrates fue partera? ¿Qué hacen las parteras? Ayudan a parir, ¿no? Analogía interesantísimo lo toma de Sócrates. Ojalá que muchos sean parteros y ayuden
a parir alumnos. Bueno, algunos no va a parir absolutamente nada, pero no somos dueños de todas las consecuencias, sin duda. Ahorita lo vamos a ver con Immanuel Kant, con base a la pedagogía sistemática. Ahorita lo vamos a ver. Bien, jóvenes, yo creo que, bien, Susana, tienes un punto extra, sin duda. Gracias. Sí, voy a Apúntalo, anotar. apúntalo, no nos olvida. Totalmente, sí. De todos modos queda el video, lo estoy grabando. No se preocupe, es broma. No, no te preocupes. Acuérdense que decía Freud, cuando veamos ya el psicoanálisis de forma tentativa, porque yo soy filósofo, no soy psicólogo. Mi esposa es psicóloga, pero Freud decía que para el inconsciente no existe errores, Susana. Entonces, todo lo que tú me digas es verdad. Oh, ¿cómo crees? No es posible. Imagínense nada más. Okay. ¿Cuál es tu nombre completo, señorita ilustre? Juana Susana Hernández Martínez. Juana Susana. Hernández Martínez. Ok. Bien, jóvenes. Ahorita van otras preguntas, también para si alguien quiere aventurarse un poco en esto. Apuntes. En efecto, tienes toda la razón, Susana. Admiro tu énfasis. Bien, jóvenes, tomemos un pequeño receso. Regresamos con Platón, los diálogos platónicos, con Aristóteles en la metafísica, y terminamos con Immanuel Kant. Ojo, todavía no entramos al aspecto del conductismo ni el cognoscitivismo de Albert Bandura, todavía no. Eso lo vamos a ver en la sesión número 3. ¿Qué les parece? Para que vean de dónde venimos y ojalá que sepamos hacia dónde vamos. Bien, nos vemos ahorita, jóvenes. Un pequeño receso de unos 4 minutos. Profesor, maestro, Sí. antes que los vayamos, yo tenía una pregunta, no sé si ya lo discutieron, porque yo entré un poquito muy tarde, pero quería que explique un poco sobre el proyecto final. Sí. Sí, No sé claro si que sí. regresar. ¿Qué te parece ahorita regresando? Te lo explico bien. ¿Qué te parece? Ok, muchísimas gracias. Sale, ahorita nos vemos, jóvenes. Gracias, profe. Les envío otra liga, les envío otra liga.